Pese a que para el sentido común, escribir un protagonista perfecto parece una terrible idea por la poca oportunidad de conflictos, el mundo del anime, manga y las novelas ligeras se las ha arreglado para ofrecer una vasta Basta. cantidad de personajes protagónicos que podemos considerar perfectos y sin fallas. Claro, la mayoría funcionan como un avatar para la no trama dentro de una fantasía escapista, pero de vez en cuando hay historias protagonizadas por seres en el tope de su mundo que pese a todo resultan cautivadoras, como el par de obras de One, Mob Psycho 100 y One Punch Man, Overlord of Riren. Y es que después de todo, estos personajes insuperables en poder se ven rebasados por conflictos ajenos a su fuerza, como la aceptación, la realización personal, la inmensidad de la Tierra o el imbatible paso del tiempo. Dicho eso, ¿qué tal si elevamos la apuesta? ¿Qué tal si en vez de solo ser físicamente superior, nuestra protagonista fuera presentada como perfecta desde un inicio, en cada sentido que podamos imaginar? ¿Habrá realmente una historia que contar? Pues la respuesta es sí, y es una bastante buena. Recordemos Medaka Box, qué hizo y qué pudo hacer mejor. Esto no es un resumen, pero tomémonos un minuto para explicar de qué trata Medaka Box, porque esta historia no es normal, va de menos a más y habla de bastante. Medaka Box es la historia de Medaka Kurokami, una chica en sus 16 quien es la mejor en todo lo que hace, es la más lista, la más fuerte, la más bella, tiene un amor infinito por la humanidad, es rica, resolvió un problema matemático imposible y a sus 2 años se convirtió en la secuestradora más joven del mundo. Son esas fortalezas y el amor lo que la lleva a convertirse en la presidenta del consejo estudiantil, donde junto a su secretario Kauki Akune, su tesorera Mogana Kikaijima y su asistente en asuntos generales Enkichi Hitoyoshi atienden a cada petición que los estudiantes de la academia Hakoniwa tengan para ellos, y tras cada éxito siembran una flor para algún día adornar el colegio entero. Hasta ahí, suena una linda serie escolar. El giro está en que Hakoniwa no es una academia normal, es una suerte de campo de investigación donde se reúnen adolescentes definidos como anormales, menos o no iguales, jóvenes casi perfectos superiores a cualquier genio de cualquier rama, seres por encima del espectro humano bendecidos por lo improbable y dotados de poderes cuya reducida existencia explica la perfección tras Medaka, y quienes se unen en un plan maligno que el consejo estudiantil querrá poner alto. Pero sobre todas las cosas hay un par de presencias que tuercen el mundo, las creencias de la gente y la realidad que percibimos tras una comedia romántica. Ahora, es probable que con solo un vistazo nadie pueda creer que esto es un shonen de peleas. Es un descuido que incluso creo afectó a su anime, pero lo es. Eso sí, no siendo el punto fuerte de la historia. En Medaka Box conocemos grupos antagónicos que para combinar con el tema escolar son llamados la clase 13 y la clase -13. Los personajes entrenan, aunque sea un par de horas. Hay una saga que trata el asalto a la fortaleza, otra con un torneo de peleas e incluso una saga de rescate de la princesa, aunque la princesa podría rescatarse sola. En Medaka Box también hay poderes, y estos son algunos de los más raros y fuertes de la ficción, como esquivarlo todo automáticamente, doblegar a la gente, esconder cualquier arma en tu ropa, abrir heridas, incluso las del mundo, pudrirlo todo, rejuvenecer a la gente, dividirse en 640.000, crear poderes y más. Y claro, hay jefes macabros cuyo fin puede salvar a miles. Un par de series dan el salto al Neketsu desde lo simple, y eso es algo que pasa en Medaka Box. Su primer arco, el cual los personajes reconocen como el arco de la vida diaria, es una especie de comedia romántica motivacional en donde ser señorita perfecta está bien, pero para el final de este se lleva la clásica pelea entre consejo estudiantil y comité disciplinario a un nivel Saiyajin. Bueno, no, pero a Medaka le da el power-up de cabello erizado y cambio de color, y a partir de aquí se construye un shonen de peleas con enfoque estudiantil, no de peleas entre clubes, sino por, digamos, jerarquías escolares. El mundo de Medaka Box es un paralelo al nuestro, mismos países, misma gente, mismo sistema social, pero las personas con poderes marcan las pequeñas y grandes diferencias. Por ejemplo, el grupo Kurokami, la familia de Medaka donde todos son anormales, toma control de aspectos económicos y ciudades, así dándole pequeñas rarezas a este universo. Es en los personajes donde la serie se forma, son ellos quienes le dan lore a la historia, y de quienes depende el que haya conflictos. Para que el mensaje de la obra funcione, así como las peleas, se divide a la comunidad escolar por el origen de sus poderes y situación de la siguiente forma. Normales. El grupo más amplio de personajes en la serie son los normales, que básicamente funcionan como fondo, NPCs en la historia y víctimas colaterales de lo que sea que ocurra. Están ahí para vivir con normalidad, asistiendo a clases y viviendo sus vidas, y entre ellos se incluye a Hitoyoshi, el coprotagonista rival de Medaka y el shipeo más fuerte con esta. No tiene nada de normal, la verdad, pero el personaje es concebido para ser el aspecto humano en la historia. Es un chico con
común que desde los 2 años ha estado en la vida de Medaka, lo que lo arrastra, quiera o no, a las rarezas de la presidenta. Pero aunque niega sentirse feliz con esto, su mayor deseo es seguirla donde vaya, por lo que se esfuerza de forma sobrehumana para acercársele. Los genios son interpretados de la misma forma que en nuestro mundo, talentosos, virtuosos y aplicados, personajes que se destacan en uno o varios campos, algunos siendo becados. El más destacable de estos es Akune, un experto en judo, ex delincuente juvenil y chico guapo de la serie. Lamentablemente los genios destacan aún menos que los normales. Creo que por haberse convertido en un shonen demasiado pronto no se pudo explorar los conflictos como envidia o expectativas sobre ellos. Y claro, palidecen ante cualquier normal que se esfuerce un poco y cualquier anormal. Los anormales introducen los poderes, rarezas y aspectos más interesantes de la obra. Ellos están por encima de los genios. El trabajo duro, la suerte o las circunstancias no aplican sobre los anormales. Todo resulta de forma anormal en ellos, pero para una mejor explicación basta ver el examen que el director de Hakoniwa les aplica. Un simple truco de dados, los revuelves en un vaso y obtienes un resultado tan improbable que sin duda no puede ser común. Por ejemplo, obtener un 6 en cada uno de los 8 dados, o que los mismos se balanceen uno sobre otro. Un concepto fascinante sobre cómo la amplitud del mundo puede permitir la existencia de seres fuera de lo común. Los anormales son perfectos a su manera, y es este mundo torcido a su favor lo que trae el primer gran tema en Medaka Box, la genialidad, e irónicamente la vida por fuera de la caja. La anormal más importante es Medaka, perfecta en todo lo que hace, aunque ella no desea verse a sí misma diferente, y su poder anormal es imitar y mejorar poderes, para que vayas viendo cuán rota está. Los menos o minus, otra categoría de gente, más un concepto que una forma de diferenciar poderes. Son chicos a su manera patéticos, tristes, negados y perdedores, razón por la cual o desean abrirse paso entre las jerarquías de la vida escolar o que la vida escolar se retuerza a su favor. Sus poderes siguen la idea de ser desagradables y aterradores, además de ser reexagerados. Un ejemplo de ello, el mejor menos y mejor personaje, Kumagawa. No es mi favorito, pero si alguien ha sabido resaltar en este manga es el villano con el poder de convertir cualquier cosa en nada, eliminar los colores, su muerte, la vista, entre otras cosas. Un chico que se describe como un eterno perdedor, desagradable, pervertido y al que todos odian, el cual puede aniquilar a decenas de personas, ser encontrado con los cuerpos y decir alegremente, yo no fui. Los no iguales o not equal son muchas o tal vez solo una persona. Hajimu Najimi es una existencia simplemente fuera de todo lo imaginable, un ser que es 700 millones de personas a la vez, tiene más de 3 billones de años y unos 12 cuatrillones de poderes, incluyendo anormalidades y menos, un ser solo clasificable como divino. Otros no iguales son solo un reflejo de Hajimu, por lo que como tal no son una facción. Y finalmente están las novias de la boda negra. Es un punto complicado en la trama de Medaka y me gustaría retomarlo cuando repase lo malo del manga, lo cual no es una buena señal, ¿verdad? Esta facción de personajes utiliza poderes del habla, simplemente se refieren a estos como habilidades y no tienen una actitud específica. Ni siquiera sé quién dentro de este grupo es el más destacable. Digo, tienen un jefe final que no llega a nada y una chica chistosa por ser tonta. Y ya llegaremos a esto. Habiendo repasado un poco sobre la sociedad de Medaka Box, creo que es importante responder la pregunta y con ello llegar al punto fuerte de esta historia. ¿Por qué Medaka Kurokami es tan perfecta? En el universo de la serie sabemos que es por ser una entre millones, pero a nivel narrativo, ¿cuál es el propósito de escribir un personaje así? Es decir, Medaka es bellísima y lo sabe, inteligente al punto de que Hitoyoshi se pregunta para qué necesita el colegio, fuerte como para vencer al diablo, estratega para arrinconar a una experta lingüista en su propio juego y con valores perfectos como para hacer que cada enemigo le apoye en batalla. Es un personaje que no puede funcionar sin que resulte desagradable para cualquiera que tantee ligeramente su anime. Y es justo lo que pasó. No estoy seguro si hasta el día de hoy, pero un par de años atrás, Medaka era objeto de odio y burlas, siendo la más común llamarle Mary Sue. Al concepto de Mary Sue o Gary Stu, el internet lo ha deformado, usándolo en situaciones que apenas lo ameritan. Una Mary Sue era una forma de referirse a aquellos personajes tan idílicos que sus conflictos, sean cuales sean, eran poco importantes, pues con toda seguridad podrían resolverse por la gran multitud de talentos del personaje. Hoy se suele usar este apodo para cualquier personaje que sea el más fuerte,
sin discusión, tenga el agrado de muchos personajes o salga victorioso de una situación demasiado compleja. Y aunque cada una de estas sí sean cualidades vistas en una Mary Sue y reflejen una narrativa débil, es muy apresurado decir que X personaje es un Gary Stu tan pronto algo esté a su favor. No toda cualidad excepcional es un imposible, y no todos los personajes pueden ser infelices para ser realistas. De hecho, hay ciertos dramas que sientes se usan solo con el fin de caer bien a la gente. Aun si inicias un mundo con un personaje más fuerte que el resto, tan pronto este tenga sus conflictos propios, no creo que sea un Gary Stu, aunque a Saitama no le ayudó el dibujo tan épico de Murata. Ese manga tiene tanta acción que en verdad pega que su protagonista sea el One Punch Man. Como sea, ¿qué hay de Medaka? Bueno, leyendo la Wikipedia, que sí, es una fuente confiable aunque digan lo contrario, ella tiene la mayoría de cualidades que se listan para definir a una Mary Sue. Es innegable que a menos de que haya una buena razón para hacerla una Mary Sue, el personaje es malo, pero ahí está la cosa. Nishio Ising tiene sus caídas, es algo pretencioso pero definitivamente es un gran escritor. Medaka, tan perfecta como es, funciona de una forma impresionante en dos niveles diferentes. Primero por su genialidad. Medaka Box es una historia donde se toca el tema de los genios, los talentosos y la jerarquía escolar. La discriminación por falta de talento no es tan usual, pero personajes como el primer jefe de saga, Miyaku Noujo, siguen la tónica de "soy tan perfecto que el mundo es mío". La clase 13 de anormales en general es un poco de esto, seres tan perfectos que creen estar sobre el resto y ser moralmente superiores, moviendo el destino de los normales. Del otro lado de la balanza vemos quienes se regocijan de su normalidad o incluso la trampa, como Nabeshima, que es la primera en mostrar odio a la perfección de la presidenta escolar. A través de Medaka vemos un relato sobre la percepción a la genialidad y a lo excepcional. Los normales admiran a la presidenta, la eligieron con un 98% de aprobación, y aún así se alejan de esta de forma casi instintiva, por no creer merecerla. Los anormales la consideran una igual, un ser superior libre de toda regla humana. Medaka, sin embargo, se ve igual a cualquier persona, no cree ser superior, y espera juntarse con todos, normales, anormales, genios y menos. Pero esto es una mentira que no puede sostener, porque la gente sí es diferente una respecto a otra, acepta regañadientes que no la verán como una igual nunca, y que parte de ella sí se ve por encima del resto. Medaka es incapaz de entender el arte, se habla de ella como alguien que hace cosas de forma mecánica, incluso si toca de forma magistral, su falta de errores impide ver sus fortalezas. La genialidad de Medaka la aísla a su manera, de hecho su iniciativa parece una medida desesperada por atención, y su excelencia afecta a todos y a sí misma, porque Medaka además tiene un complejo de mártir que la obliga a ayudar sin descanso, pues al nacer perfecta y ser diferente, de niña llegó a la conclusión de que su único propósito es hacer feliz a todos, y cuando el mundo le muestra que no, se derrumba, tiembla y llora, creyéndose rechazada, siendo la historia de cómo perfecto no es correcto. Y los animales odian a Medaka, siendo esto lo único que lamenta. Una increíble forma de usar a la chica perfecta que, sin embargo, palidece en comparación a la segunda forma en que Medaka destaca, y es que Medaka Box es metaficción, es decir, no solo se rompe la cuarta pared, existe conciencia sobre los roles de los personajes, los clichés del género, e incluso se considera al espectador como un engranaje en la historia. En Medaka Box se habla sobre la figura del protagonista. Medaka es perfecta porque el designio divino del escritor la escogió como su chica ideal, y la mayor de sus villanas, Ajimu Najimi, en pocas palabras se propone a derrotar al poder del guión. No, en serio, de forma literal se habla de cómo un protagonista está destinado a derrotar al jefe final, cómo es favorecido por la casualidad, cómo la popularidad entre el espectador le hace ganar, y cómo en comparación a otros protas de la revista, Medaka tampoco es la gran cosa. En Medaka Box vemos la lucha definitiva contra el protagonista, como la única forma de vencerlos es rompiendo los límites de la ficción, no con golpes, ni siquiera con sacrificios, que aún sería la victoria de la prota, sino a través del examen y destrucción de lo que representa un héroe de manga. Claro, no todos los metacomentarios son acertados. En una parte Hitoyoshi dice que Medaka es la única que busca salvar a sus enemigos, cuando en la Jump de la época ya estaba Naruto, e incluso antes Goku se hacía amigo de sus villanos, y en cierto punto se habla de un antivalor que puede hacer a Medaka perder el favor del público, y por tanto su protagonismo. Y aunque sería hermoso cerrar el círculo diciendo que era su odiosa perfección, se inventan que a la gente no le podría agradar por haber matado a su padre, aunque el 45% de los protas del Neketsu están destinados a pelear con sus padres, el otro 45% ni los conocen, y el 10% son Ichigo, Mob y un par más. Da igual,
Todo este análisis consciente al personaje más importante de una obra necesita un personaje perfecto, porque de cierta forma cada protagonista es perfecto para su obra, y la perfección de Medaka es perfecta para ser derrotada. Perfecto. Regresando a cómo es el manga, una bendición problemática es cómo se introducen los personajes. Nishio Ising, escritor del manga, propone un elenco, lo suelta en la saga y espera que guste, para luego cambiarlo. Hay unos cuantos que siempre están, y no sé si gustan porque son recurrentes o si son recurrentes porque gustan. Medaka, Hitoyoshi, Kumagawa, Jimu, Nase y Shiranoi. Al resto los mete, los rota y los desaparece, ya sea que gusten o no. Por ejemplo, un grupo de candidatas a un nuevo consejo estudiantil nomás se presenta un capítulo, nos acompaña como por 20 y se van. La clase 13 de anormales aparece, crees que determinarán el rumbo del manga y se van. Las prometidas de Medaka aparecen y por alguna razón la más débil de esta se vuelve parte del grupo protagónico, sin que nadie se lo pida, y el resto se van. O el comité escolar, que son especiales de alguna forma, incluso podrías creer que tendrán su propia saga y vida, pero solo aparecen, dicen haber estado siempre ahí y se van. Es como si el amor de Nishio Ising a JoJo's, pues es muy fanático, le hubiese llevado a intentar replicar el cast de personajes siempre cambiante del manga de Araki. Pero claro, en JoJo's tiene sentido, bajo el mismo título hay 9 mangas independientes. Medaka Box es una sola historia y que los personajes solo asomen o solo se vayan es ridículo. En Medaka Box, un tema importante y creo muy bien desarrollado es el amor. Si no estás por la acción o por la historia detrás de la historia, te quedas por el romance. Siguiendo la extra normal protagonista, una vez más un tema ordinario para todos, se vuelve raro. El amor es otro de esos temas que Medaka no domina. Por una parte, le da besos a todos porque no es algo que ella considere tan importante. Es su forma exagerada de decir que le preocupas. Por otra, su verdadero amor se convierte en una obsesión para esta. El shippeo se da entre Medaka y Hitoyoshi, lo que es súper lindo. Son dos personajes que buscan merecerse, pues con todo esto de los talentosos y los no talentosos, vemos las inseguridades, el trabajo en uno mismo y demás conflictos. Cualquier cosa que perturbe esta relación te hace sentir fatal, y el amor de Hitoyoshi es respetuoso. Sabe que no se trata de hacer a Medaka una chica normal o aprovecharse de ella en su peor momento, sino de trabajar para ser mejor persona. Lamentablemente uno de los puntos más débiles de Medaka Box, sino el que más, son sus peleas. Es una serie que le encanta romper tus expectativas. Las peleas físicas son terribles. Se limitan a un panel grande de personajes intercambiando golpes, tal vez un puñetazo, patada en primer plano y fin. Es literalmente el meme de pendejo no dura nada. Y eso cuando las vemos, porque este manga tiene una gran cantidad de batallas fuera de cámara. Creo que la más chistosa es cuando Medaka se ve rodeada de 640.000 usuarias de lenguaje, y en la siguiente escena ya las venció. Hablando de Medaka, hay un claro enfoque a sus piernas. Son lindas, es súper rápida. Una de sus habilidades es moverse a la velocidad del sonido, pero no llega a ser característico de esta, porque a lo mucho habrá tirado 5 patadas súper rápidas en 192 capítulos. Las batallas de ingenio están un poco mejor, pues como sabrás todos estos personajes son genios nivel. Te explico luego mi enrevesada estrategia. Destaco la batalla de Medaka con la usuaria de lenguaje capaz de sellar lo que sea. Es un enfrentamiento en que 4 personas deben turnarse para decir una palabra sin repetir los kanjis ya usados. Medaka empuja la paciencia de sus enemigas al límite, obligándolas a pasar más de 2 días pensando palabras para que la última palabra sea me rindo. Pero otros enfrentamientos mentales son mucho texto. Son condiciones tras condiciones de cosas que se pueden o no hacer. Algunas de estas las leí en inglés, porque si te agarra una mala traducción dirás ¡Jueputa! ¡Esto está en chino! Tampoco ayuda la superioridad de los principales. Los personajes de Kumagawa y Ajimu se unen al cast principal, y es una ventaja que debemos ignorar por nuestro propio bien. Y sobre Ajimu Najimi, siendo el personaje más consciente de que esto es un manga, en cierto punto habla con el espectador y dice: oye, se acabaron las peleas, a partir de ahora es un roncon. Y cumple, porque entre pelea y pelea hay decenas de capítulos. Y claro que el enfoque de Nishio Ising es la escritura, pero el dibujo de Akira Akatsuki es muy bueno, merece desplegar más batallas. Y sí, cuando dije que se rompían las expectativas, tenlo por seguro, no hay Medaka vs villano de saga que se sienta satisfactorio. O sea, es imposible hacerla pelear con Kumagawa, quien lo borra todo, o con Ajimu y sus 12 cuatrillones de habilidades, pero no hay momento donde se intente enfrentarles. Igual la parte sentimental de estas batallas está muy bien, es lo mejor. Los niveles de poder en Medaka Box son raros, o bien tallarás algunos de los personajes más poderosos de la ficción o algunos de los más débiles. Es en cierta forma un mundo aún más exagerado que el de Toriko o Dragon Ball.
Los poderes más aterradores del manga son de esos que no puedes simplemente agregar números. Son habilidades únicas, que actúan bajo una lógica propia. Poderes como el All Fiction de Kumagawa permiten borrar cualquier cosa del universo. El Spinning Angler, que controla la rotación de la Tierra. O el Testamento, que actúa si el usuario está muerto, para impactar, arrojar la luna cual Majora Mask, entre muchas otras habilidades. Es como yoyos, pero solo con los stands más fuertes. Aun con lo ridículo que esto puede hacer, hay ciertas ideas que logran que esta escala funcione, y al mismo tiempo nerfea a los personajes, porque aunque Hajime Najimi sea una diosa con 12 cuatrillones de habilidades, créeme, no es tan fuerte como se la pinta. Muchos poderes vuelven a jugar con la narrativa de referenciar al shonen. Poderes como modificar el cuerpo y los poderes, copiar y mejorar poderes, crear poderes, sellar poderes, prestar poderes o robar poderes, así jugando con la idea de que los poderes o habilidades son un complemento y parte de la identidad del Neketsu. También hay una enorme cantidad de habilidades cuyo límite y victoria depende de cada situación. Aquí entran los estilos, diferentes a las anormalidades y los menos, aunque con menos sentido. Son habilidades de lenguaje tatuadas en la lengua y que se pueden aprender, o algo así. Nishio Ishin es un entusiasta del habla, el lenguaje, el kanji, la fonética y más. Vamos, que su apodo se puede leer en ambas direcciones. Así mete su gusto en Medaka Box, trayendo habilidades que toman características del habla, como transformar los kanjis de todo objeto y palabras para crear nuevas cosas, tipo caminar agachado porque agachado es no sé qué kanji que significa poder y le da más poder. Está la habilidad de conjunción contradictoria que sirve para hacer cosas imposibles, como ser el más débil y enfrentarte al más fuerte. La habilidad de cantar canciones de cuna para volver bebés a sus enemigos, etc. Ahora, el mundo escolar anormal de Medaka Box funciona más o menos. Un colegio es un ambiente con sus reglas y sus jerarquías. La idea tras separarte por tus talentos funciona para crear tensiones. No se explota como tal, pero ya es más interesante que clubes peleando contra clubes. En el manga se habla del Plan Matraz, un experimento para crear seres perfectos. Tiene sentido hacerlo en una comunidad escolar, donde a su manera todos desean destacar, y que el consejo estudiantil tome parte de acabarlo es correcto. Sí, es tonto que el consejo estudiantil de un anime sea más poderoso que el gobierno japonés, pero podemos acordar que lo mejor de lo mejor se reunió en esta institución. Además, la caja de peticiones funciona como un tablero de encargos y misiones. Es también el ambiente ideal para que un personaje con complejo de protagonista cambie, mejore o se entienda un poco más, pues de jóvenes todos queremos ser especiales, aunque curiosamente fallan otros aspectos. Para empezar, es claro que el complot y los villanos superan con creces lo que una escuela puede enfrentar. No importa qué tan importante sea esta institución, no es el mundo entero. No sé, como que cuando una diosa es 700 millones de personas, el conflicto es de nivel global. Y es raro, pero no hay adultos. Los pocos que salen aparecen al final del manga, y la que tiene más capítulos luce así. Los profesores no participan y se deja de lado las actividades escolares. Y finalmente, me has escuchado hablar de Hajime Najimi y Kumagawa varias veces, y seguro estos personajes han llamado tu atención, así que hablemos de ellos, de sus sagas y de otros igual de interesantes. Una cosa que hace Medaka Box es que dos sagas forman una misma. Podemos contar 6 que son 3 en realidad. La primera dupla de sagas está compuesta por la saga de la vida diaria y la de los anormales. La primera presenta a los personajes, la segunda al Plan Matraz. El Plan Matraz es eso que amenaza la vida escolar y convierte a Medaka Box en una serie de acción, un experimento que busca replicar la perfección de los anormales, sacrificando a cuanto alumno deba. Es un inicio interesante para la batalla, destacando 3 personajes: Medaka, Jou Kanase, la waifu y favorita de todos, que además postula la idea de que los genios tienen que sufrir, y Senkichi, que en realidad es el personaje más importante de la obra. Aún sobre Medaka, seguimos su punto de vista la mayor parte del tiempo, y técnicamente es quien le da su origen a Medaka como personaje, heroína y protagonista. Es un papucho y un machazo hombrezazo. Las siguientes sagas son el pick de Medaka Box, y lo que el autor realmente quería contar. La saga de los menos, protagonizada por Kumagawa, personajazo, es sencillamente quien más desarrollo tiene a lo largo de la obra. Kumagawa nace como la antítesis de Medaka, y como tal, parece un sociópata incapaz de atinar una. Al igual que Medaka, son 2 narraciones las que se interpretan del personaje. Kumagawa retrata a esos alumnos que tienen miedo al exterior, quienes tienen miedo a crecer, una problemática pocas veces vista en shonen, aunque muy sentida por quienes somos adultos. A través de los perdedores de la clase -13, nos encontramos a esos personajes difíciles que creen no ser capaces de embonar o merecer. Kumagawa nunca se quita su uniforme, porque una vez se enfrente el mundo real perderá, pero además se retrata a esos personajes de ficción que simplemente palidecen ante el protagonista. La Shonen Jump, revista que publicó este manga, tiene sus valores, que de hecho has escuchado: amistad, esfuerzo y victoria. Lo
siguiente es, ¿qué palabras son las que te gustan? La amistad, el esfuerzo y la victoria. Tienes que responder con esas 3 palabras, pase lo que pase. Y Kumagawa es un personaje que no quiere o no puede llevar esos valores, y aún así cree que merece ser feliz, sin estas cosas. También tiene un fetiche de chicas en jeans y cubiertas solo por delantal. A esta saga le sigue lo que a mí más me gustó de la obra, la saga de los no iguales, donde todos los puntos se unen en la narrativa que referencia y homenajea al shonen. Hajime Najimi, la diosa todopoderosa, se ve incapaz de vencer a Medaka porque esta tiene el poder del guión. En serio, habla de cómo la protagonista de la obra nace para vencer al antagonista final, y en una especie de lucha contra el autor, Najimi deduce que para vencer a un protagonista, debe crear otro protagonista, uno que venza a Medaka en lo que ésta es mejor. Este nuevo protagonista se perfila para superar a Goku, Yotaro, Yugi, Kenshiro, entre otros. Ahí está, Hajime Najimi con sus 12 cuatrillones de habilidades no es tan fuerte, pues su poder merma tanto como el guión se tuerce en su contra. Y finalmente, su nuevo protagonista supera a toda la Jump anterior, pues su poder es no tener coincidencias, sin salvadas de último minuto, ni poderes de la nada, una crítica fuertísima al género en sí, y las razones tras el plan de Hajime Najimi, el plan Matraz, Kumagawa y todo hasta este punto, enfrentan la realidad contra la ficción de una forma que hasta cierto punto me recuerda a Frank Grimes de Los Simpson, ya sabes, por eso de ser el único cuerdo en un mundo de locos. ¡Ay, Dios mío, no soporto más! ¡Toda la planta está desquiciada! ¡Está desquiciada! Pero lamentablemente el manga no acabó tras Hajime o Kumagawa. 2 sagas más dieron cierre a la obra, y si antes teníamos de villano a un ser perfecto, a la antítesis de una heroína ideal, y a una entidad que borra los límites entre ficción y realidad, los 2 enemigos finales son el diablo y un pedo. El diablo está más fuera de tono con la obra, pero el tío cochinote es peor persona. Se desvió bastante de los clásicos Neketsu, pero en estas 2 sagas parece haber un intento por recuperar al público del shonen. Son sagas más explosivas. La saga de la boda lleva a Medaka a enfrentar a sus 6 malvados pretendientes, porque la familia de Medaka controla el mundo y no sé, política. Cortan un barco, pelean encima de un jet, casi viajan a la luna. No es interesante, y los poderes basados en el habla no le dan más interés a la obra, y tras esta saga está un villano despreciable. Si un villano es bueno, estoy bien con que sea desagradable e inmoral, es el malo después de todo, pero Fukuro Tsubumi no es un villano, solo da asco. De lejos, el personaje más nefasto de la obra es un hombre que se enamoró de su hermana. Cuando obviamente esta no quiso nada, buscó a su sobrina. Cuando esta no cayó, quiso con su hija. Pero cuando le salió hombre, se buscó a una de 16. No, y todo siendo su plan. Luego, y para finalizar, se ahonda en la última relación de Medaka con uno de los personajes más recurrentes de la obra, Hansode Shiranui, en una saga donde se explica que esta era una especie de guardián reflejo de Medaka, pero también una ninja de un pueblo ninja que custodia a un héroe hoy convertido en demonio, cuyo deseo es renacer en Shiranui, y uno puede entender que este manga pone la narrativa sobre las peleas, pero los niveles de poder se van mucho a la... Basta con decir que Hajime y Kumagawa son personajes recurrentes aquí. Hay puntos muy interesantes en esta última saga, es bastante mejor que la del tío cochinote, pero es más colocar a Medaka en situaciones que darán cierre a la obra. Y bueno, el final de Medaka Box es hermoso, no todo encaja, pero es lindísimo. Aunque algo tonto del final del manga es que has visto a Komi haciendo 100 amigos, o Rentaro buscando 100 novias. Bueno, resulta que Medaka es uno de esos mangas, o finge serlo, porque al final resulta que su viaje fue a hacer 100 rivales. Este par de sagas finales me parece bajan la vara con la metaficción que tomó la obra antes. Son más shonen, pero encajan peor, y aún así creo que podrían haber formado parte de la narrativa consciente de la obra. El tío cochinote pudo ser una buena persona convertida en mala. Medaka le quiere, y lamenta en lo que se ha convertido. En el Neketsu muchas veces un villano tiene planes enrevesados, o el autor finge que los tiene, y le atribuye todo lo malo en la obra. El tío pudo ser un villano trágico que asume la responsabilidad de todo, y ayuda al crecimiento e independencia de Medaka, mostrando cómo el villano cambia al héroe. Mientras que el diablo es presentado como un héroe de eras antiguas. Hubiese sido genial jugar con la idea de que este era el protagonista de un manga anterior a Medaka ya cancelado, mostrando cómo el mundo de una obra continua esté o no en el radar del lector. Esto le habría dado más sentido a sus interacciones con Hajime Najimi, que recordemos,
Su debilidad son los protagonistas. Medaka Box es un gran manga, que no puede ni busca gustar a todos, y eso en parte es por la gran cantidad de japonesadas. ¿Sabes? Hay mangas que buscan internacionalizarse, hay mangas que pueden gustar a cualquiera en cualquier parte del mundo, y luego están esos mangas que simplemente quieren su nicho. No les gusta ser reconocidos, porque de alguna forma mientras menos se hable de estos, más cosas raras pueden poner, que chocan con el público, al menos el de este lado del mundo. Como fan del shonen quería encontrar una heroína fuerte y protagónica, que dé la cara por el anime, ya sabes, alguien de quien hablar, pero Medaka y su universo solo merecen un poco más de fama de la que tienen, no tanta. Y no lo digo por maldad, es cosa de ver que el manga no es para todo público. Hay fanservice, y bueno, eso es común en el anime, pero el fanservice de Medaka Box es soso, casi infantil. Se ven calzones y brasieres y potos en cámara, bien dibujados pero sin gracia. Hay muchos juegos de palabras que entiendo gustan a los japos y a los amantes del idioma, pero son tan enrevesados que son casi una clase de lengua y literatura, y solo funcionan si los lees. Otras japonesadas que trae el manga son las relaciones peligrosas, por así decirlo, amores incestuosos que incomodan bastante, como el tío de Medaka que por X razón, Medaka se culpa de los sentimientos de este, lo cual, Dios, qué estúpido. Nadie podría aceptarlo, o el hermano de Medaka cuyo único chiste es esto. Y están los fetiches de Kumagawa que son graciosos, aunque igual incomoda verle enamorado de la mamá de Hitoyoshi. Medaka se cerró al público, no le dio acción a quienes aman al Neketsu, no nos dio una heroína libre de fanservice a quienes queríamos a una mujer fuerte, y no le dio al mundo una historia apta para todos, pero lo que ofreció sigue siendo muy bueno. Personajes interesantes, poderes sin igual, comentarios acertados sobre los talentosos y no talentosos, y una historia sobre el shonen interesante y cautivadora, si se le tiene paciencia.